Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Eh, a ver, ahí inicio mi video. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Hola Juan, hola Elizabeth, Keila, Jorge, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Hola Paloma, esperen que silencio otra aplicación que me está haciendo ruido. Bueno, volvemos a la virtualidad, lamentablemente, por razones de fuerza mayor, es lo que hay, pero bueno, hay que terminar el cuatrimestre como se pueda. Eh, Dentro de lo malo, lo bueno es que es un método que ya conocemos y que, bueno, la presencialidad es mejor, estamos todos de acuerdo, pero tenemos la suerte de poder disponer, quienes podemos, de esta vía, que no es accesible para todos, tiene ciertas limitaciones, pero en la medida de lo posible la tenemos disponible y la vamos a utilizar. De última tiene una ventaja este tipo de clases que quedan grabadas no sé si están al tanto, en el canal de YouTube del centro de estudiantes, así que tienen la ventaja de que si quieren no tomar notas, la pueden repasar después, digamos, no tienen esa ventaja. Tiene algunas desventajas obvias, que es la falta de inmediación y del diálogo cara a cara, que en las últimas clases le veníamos sacando bastante provecho, pues veníamos conversando bastante y eso se corta un poco, la verdad, pero bueno, vamos a utilizarlo lo mejor posible. Si en algún momento se deja de escuchar, eh, me cortan, si quieren participar o decir algo, se sacan el silencio y hablan sin pedir permiso, no hay ningún problema, como siempre. Vamos a la bolilla número 13, ¿sí? Eh, la verdad que yo estoy también un poco congestionado, gripado, esperemos que sea eso y no COVID, ya que está volviendo, así que por ahí vamos a hacer una clase un poco más corto de la mitad del tiempo, 45 o 50 minutos, y ver hasta dónde llegamos. Venimos bien con el tiempo, porque me quedarían a 13 y a 14, así que tengo confianza que vamos a llegar bien de tiempo. A medida que, ahí está. Disculpen si los silencios los que van entrando, pero por ahí a veces entra con el micrófono encendido y se escucha algún ruido. Eh, ¿Alguna pregunta de la clase anterior que vimos juicio político de la unidad 12? ¿Les quedó algo pendiente, algo en el tintero, que no hayan entendido, que me quieran preguntar de vuelta? ¿Quedó claro? Lo importante del juicio político era conocer entonces los funcionarios enjuiciables, cuáles son las causales, muy a grosso modo cuál es el procedimiento, ¿sí? Y muy importante, cuáles son los efectos, ¿sí? Poder diferenciar una sentencia de juicio político con una sentencia posterior de un juicio penal. Dicho de otra forma, como lo repetimos hasta el hartazgo, la sentencia del juicio político no tiene idoneidad para condenar penalmente a una persona, sino que su único objetivo o su única finalidad es eventualmente removerla del cargo, removerlo del cargo y eventualmente inhabilitarlo. ¿Sí? Después esa persona, inhabilitarlo para ejercer la función pública. Eventualmente esa persona luego podrá ser sometido o sometida a un juicio penal común, ¿sí? Porque como sabemos, únicamente el Poder Judicial es el encargado de dictar sentencias y aplicar el derecho penal, no así el Poder Legislativo, que en este caso hace un juicio público, político, como la palabra lo dice, pero no penal. ¿Se entiende esto, no? Ya lo hemos explicado en detalle en la clase anterior, pero es importante que se entienda. La unidad número 13 es la de derecho parlamentario, ¿sí? Eh, Se hace alguna crítica a esta denominación de derecho parlamentario, porque en realidad nosotros no tenemos un sistema parlamentario. Y de hecho la Constitución no menciona un parlamento, ¿sí? Sino que menciona un Congreso. Entonces, algunos autores dicen, che, acá no hay una función parlamentaria, un prerrogativas parlamentarias, sino más bien congresual, ¿sí? Del Congreso. Entonces, en realidad, técnicamente, la expresión adecuada para denominar esta bolilla no es de derecho parlamentario, sino de derecho del Congreso, o derecho del
poder legislativo. ¿De qué se trata esto? Bueno, de estudiar cómo funciona el Congreso, cuáles son las prerrogativas que existen, cuáles son los derechos que tienen los miembros del Congreso, ya no en forma individual, sino en relación al cuerpo, entendido como, digamos, un órgano político en sí mismo. Y mucho de este contenido, vamos a ir viendo, surge no solo de la Constitución, sino también de los reglamentos de las cámaras, a los cuales yo ya les he mencionado en clases anteriores, y que es importante conocer, ¿sí? En lo que es artículos constitucionales, podríamos decir, definir esta parte de la materia, tomando principalmente los artículos 63 a 74, ¿sí? De la Constitución. Siempre digo en general, porque por supuesto hay muchas cuestiones que surgen de otros artículos, pero en general esta parte del derecho parlamentario o el derecho del Congreso empieza con el capítulo tercero, que tiene que ver con las disposiciones comunes a ambas cámaras, y llega hasta el artículo 74. Muchos de estos artículos los hemos mencionado a lo largo de la unidad número 11, así que no les debería sorprender su contenido, es decir, vamos a ver varias cosas que ya vimos en las unidades anteriores, pero con un poco más de profundidad, ¿sí? Estos artículos que les menciono recién son artículos clásicos de constituciones anteriores, ¿sí? En el 94 se incorporó una sola reforma a estos artículos, que tiene que ver con el periodo de sesión, ¿sí? El artículo 63 dice que ambas cámaras se reúnen por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Esta es una modificación de la reforma del 94. Un segundo. Y habla de las sesiones ordinarias, ¿sí? Vamos a ver más adelante de qué tipo de sesiones tenemos, aunque yo ya las he mencionado en una clase anterior. La idea general atrás de esta cuestión del derecho parlamentario tiene que ver con, como yo siempre les digo, este juego de frenos y contrapesos de la República, del derecho constitucional, y las relaciones con el Poder Ejecutivo principalmente, ¿sí? Muchas de las decisiones que tengan que ver con el Congreso van a encontrar un contrapeso en el Poder Ejecutivo, va a haber decisiones del Poder Ejecutivo que van a requerir una discusión previa y una aprobación por parte del Congreso. Entonces, se suele decir justamente que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo recíprocamente se complementan y se controlan de alguna manera, ¿sí? Hay algunas discusiones sobre cuál es la parte de la Constitución que habla del derecho parlamentario, ¿sí? Algunos autores dicen que derecho parlamentario es toda la parte de la Constitución que se refiere al Congreso, ¿sí? Otros autores dicen que Jiménez, Díaz Campos, dicen que en realidad la parte del derecho parlamentario es lo que tiene que ver con el Congreso en su parte formal, es decir, cómo son las sesiones, cómo es la incorporación de los legisladores, cuáles son los privilegios e inmunidades, cuál es el funcionamiento del Congreso. Y en general esta es la última visión sobre la cual vamos a ver esta unidad, ¿sí? No vamos a ver toda la parte del Congreso, que lo venimos viendo de hecho en las unidades 11 y 12 y vamos a seguir en la 14, sino que esta unidad número 13, en la clase de hoy particularmente, vamos a hablar de las sesiones, privilegios, inmunidades y el funcionamiento del Congreso, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Van a encontrar en el libro de Jiménez que hay una definición de derecho parlamentario que dice que es la porción del derecho constitucional que regula ciertos aspectos de esta rama del derecho constitucional, ¿sí? Que tiene que ver con los privilegios y el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios. Entonces, yo vengo hablando hace un rato de privilegios, ¿no? Y es una palabra que, en el marco del derecho constitucional, hace un poco de ruido, porque todo lo que venimos hablando nosotros a lo largo de la materia en general, y esta unidades 11, 12, 13, 14 en particular, siempre se rige bajo la idea del principio de igualdad, que es un principio incluso contenido en la propia Constitución a partir del artículo 16. Entonces, ¿por qué ahora me vienen a hablar, si siempre hablamos de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad en el acceso al empleo público, ahora aparece la idea de privilegios dentro del derecho parlamentario? Bueno, vamos a profundizar más adelante sobre este tema, pero quiero adelantarles que en realidad estos privilegios
no son beneficios individuales de los legisladores, sino que son instrumentos para asegurar la autoridad del Congreso, la solidez del Congreso, ¿sí? Sin que el cuerpo quede abierto o endeble a las presiones provenientes ya sea de los otros poderes, de los grupos sociales de presión, de los grupos de interés, del periodismo, lo que sea. Entonces, vamos a ver que los privilegios están destinados no para favorecer a los legisladores individualmente y ponernos en una posición de superioridad respecto a la sociedad, sino para asegurar que puedan realizar sus funciones de forma idónea, independiente, crítica y moralmente adecuada a sus convicciones, ¿sí? Algo parecido a lo que sucede con las garantías de los jueces, que tienen estas famosas garantías de inamovilidad, intangibilidad, etc. El fundamento es de alguna forma similar o tienen algún origen similar. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Los privilegios no generan derechos subjetivos para los legisladores, sino que tienen ciertas cualidades con motivo del cargo que ejercen. ¿Se entiende esta primera idea? Más allá que todavía no dijimos ni cuáles son los privilegios, ni qué contexto, les adelanto, tiene que ver con la inmunidad de arresto, inmunidad de opinión, etc. ¿Queda claro por qué no es un privilegio individual, sino que es un privilegio colectivo? ¿Sí? Lo que Sí, se asegura es profesor. que el legislador o legisladora pueda dar su opinión libremente, ¿sí? Y no sea atacado por razones políticas. Eso no significa ponerlo en un pedestal en relación a la sociedad, porque vamos a ver que estos privilegios se aplican con ciertos límites y en ciertas situaciones específicas. ¿Queda clara esta primera idea? Más allá que todavía no profundizamos. Aguárdame que me voy a sacar el suéter porque tengo mucho calor, seguramente producto del cuadro de COVID-19 que estoy cursando, así que aguardemos un segundito. No, es mentira, no tengo COVID, creo. Si me esto queda grabado después, no sabe. Ahora sí. Bueno, y los auriculares creo que me dan más calor todavía, no sé para qué los uso si no me hablan prácticamente, pero bueno, también. Están invitados a opinar cuando quieran. Ahora vamos a llegar a temas más polémicos. Las sesiones del Congreso es uno de los puntos de la unidad número 13. ¿Mm? Vamos a decir que hay 4 categorías, de las cuales únicamente 3 están previstas expresamente en la Constitución, ¿sí? Las categorías son sesiones ordinarias, que son las que acabamos de mencionar recién, ya vamos a ver de qué se tratan, están previstas en la Constitución. Las sesiones de prórroga, las sesiones extraordinarias y las sesiones preparatorias, ¿sí? Estas últimas, las sesiones preparatorias, no están expresamente contempladas en la Constitución, sino que surgen del contenido de los reglamentos de cada una de las cámaras. ¿Bien? Es decir, si ustedes buscan sesiones preparatorias en el texto de la Constitución, no aparecen expresamente, pero sí ciertos de los actos que suceden en estas sesiones preparatorias están en la Constitución, ¿sí? Y su definición y su nombre sí están en los reglamentos de cada una de las cámaras. ¿Cuáles son las sesiones preparatorias? Vamos a empezar por orden cronológico. No necesitamos ser muy astutos para intuir que son aquellas que se desarrollan en las cámaras antes del comienzo de las sesiones ordinarias. ¿Mm? No exige que las cámaras trabajen de manera simultánea, ¿sí? Porque eso solo sucede con las demás, con las ordinarias de prórroga extraordinarias. Las preparatorias pueden ser realizadas con las cámaras trabajando en forma no simultánea, y son convocadas en cada caso por el presidente de cada una de las cámaras. ¿Qué sucede en estas sesiones preparatorias? Se recibe a los legisladores electos, ¿sí? Que hayan sido elegidos en las elecciones democráticas, y se les recibe el juramento. ¿Bien? Esto lo encuentran en el artículo 67, que establece la obligación de prestar el juramento de orar respecto de conformidad a la Constitución en el acto de la incorporación. Aclaro, reitero, remarco, resalto, todo esto los artículos
63 a 74, justamente como el propio título lo dice, son disposiciones comunes a ambas cámaras, es decir, todo lo que está entre los artículos 63 y 74 rige tanto para diputados como para senadores. Después vamos a ver que específicamente cada una de las cámaras tiene una regulación distinta, sobre todo a partir de los reglamentos, pero en líneas generales es similar. Puede variar alguna fecha, algún requisito, alguna convocatoria, pero en general es lo mismo. Y de hecho, estas sesiones preparatorias las vamos a encontrar en el artículo 1 del reglamento de la Cámara de Diputados y en el artículo 1 del reglamento de la Cámara de Senadores, ¿sí? Se los copio y se los pego acá, para que los tengan. No se les sirve que les copie y pegue ahí en el chat del Zoom, por ahí así no tienen que buscar. Ahí está el artículo 1 del reglamento de Cámara de Diputados, fíjense. Dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año, la Cámara de Diputados es convocada por su presidente para constituirse y elegir sus autoridades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del reglamento, y además, en los 10 días últimos de febrero de cada año, se hacen las preparatorias con el único objeto de fijar los días y horas de sesión para el periodo ordinario, ¿sí? Por otro lado, el artículo 1 del reglamento de senadores es similar, pero distinto. Dice que el 24 de febrero de cada año, o el día inmediato hábil anterior, es decir, pone una fecha específica, el Senado se va a reunir en preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, ¿sí? De hecho, hubo la primera noticia que está en Infobae hoy, no sé si estuvieron leyendo el diario, es una noticia de derecho parlamentario. A ver si todavía sigue estando en la tapa. Boleta única, dice. La oposición pidió postergar el inicio de la sesión de mañana y hay preocupación por el quórum. Bueno, después léanse la noticia esta. Es una noticia clara de derecho parlamentario. Se estaba, como había diputados que no habían podido tomar vuelos, se pedía que se postergue el horario de la sesión, eso se había sometido a consideración de las autoridades, etc. Una pregunta, a ver si están atentos. Reglamento de senadores. Dice que va a fijar sus autoridades. ¿Qué autoridad va a poder elegir y qué autoridad no va a poder elegir la Cámara de Senadores? Porque le viene dada de otro lado. Va a poder elegir su presidente. El Sí. presidente, El presidente. ¿Por qué no va a poder elegir su presidente? porque es el vicepresidente. Exactamente. ¿Sí? Entonces lo que va a elegir en todo caso es el presidente provisorio de la Cámara. ¿Bien? Muy bien. Veo que están atentos. Seguimos. Hay una cuestión muy discutida en esto, de algo que pasa en estas sesiones preparatorias, que es lo que viene dado por el artículo 64. El artículo 64 tiene una expresión muy particular en su primera oración, que dice que cada cámara es jueza debería decir, de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Una expresión medio rara, ¿no? Digamos, que viene, digamos, no se llega a entender por qué se habla de juez, por qué de los títulos. Bueno, básicamente lo que significa este artículo es que la Cámara, en las sesiones preparatorias, cuando recibe a los legisladores electos, evalúa que esas personas cuenten con los requisitos necesarios para formar parte de la Cámara, ya sea los requisitos formales vinculados con la edad, ciudadanía, residencia, etcétera, sino también que hayan sido debidamente autorizados por la Cámara Nacional Electoral al momento de las elecciones, es decir, que realmente hayan sido elegidos democráticamente. Esto parece sencillo, pero en la historia argentina ha dado lugar a algunas controversias muy famosas y muy debatibles. Me refiero a los casos Patti y Bussi, no sé si alguien los conoce o le suena o sabe de qué estoy hablando o qué fue lo que se debatió. ¿Alguien se acuerda de qué se trató de esos conflictos? Ahí María Sí, Agustina decía que sí, Jorge también. Y sí, sí, por porque soy la más grande. Eh, Bueno, pero no necesariamente, no te creas. ¿Pero qué te acordás, Agustina? que como habían tenido cargos durante la dictadura y habían sido acusados de crímenes, entonces como que eso era lo que, lo que les impediría poder jurar el cargo, Bien. aunque sí habían sido votados. Claro, digamos, si bien era su historial
político y de vida era sumamente repudiable y moralmente condenable, porque habían formado parte de gobiernos con cargos jerárquicos en la dictadura, habían sido electos, o sea, el pueblo los había elegido. El tema es que cuando quisieron asumir, los casos son parecidos, los de Bush y Patty, cuando quisieron asumir, la Cámara les dijo, no, usted no es idóneo moralmente, no tiene idoneidad moral. Y esto, digamos, si bien nos puede parecer justo a nosotros, digamos, desde un punto de vista, bueno, esa persona nunca debería ser legisladora, es una posición criticable, ¿sí? Porque en definitiva, saber si eso está bien o mal, o mejor dicho, más que no es una cuestión de bien o mal, sino saber si la Cámara tiene autoridad para tomar una decisión como esa, excluyendo a un miembro previo a su incorporación por falta de idoneidad moral, nos obliga a pensar cuáles son los verdaderos alcances de este artículo 64. Porque cuando yo les definí más o menos qué es lo que se debería entender por este artículo 64, ¿qué les dije? Y bueno, requisitos formales, que haya sido expedido el diploma por la autoridad electoral. No le dije que fuera idóneo moralmente o no, porque en definitiva, el juicio de la idoneidad moral ya lo hizo alguien antes que la Cámara. ¿Quién lo hizo el verdadero juicio de idoneidad moral para poner al tipo donde lo pusieron? El ¿Quién es? pueblo. El pueblo, Votaron. al momento de En votar. su momento, Bussi fue gobernador en 2 periodos de la provincia de Tucumán. O sea Así que es. sea así. Y Patty Así. también había sido intendente, ¿o no? Pati había tenido un cargo sí, político también en la provincia. Entonces, si tenemos tiempo, le vamos a dedicar un rato a la clase que viene, a estos fallos que son muy interesantes, pero la Corte, bueno, el caso cuando las cámaras no aceptan el juramento con este requisito de falta de idoneidad moral, por supuesto, ¿qué pasa? Se judicializa el tema, el caso llega a la Corte, y la Corte hace un análisis bastante interesante sobre este artículo 64, en definitiva diciendo lo que estamos diciendo ahora. Estos tipos podrán ser aberrantes, condenables, deleznables, el adjetivo que se les ocurra, pero lo cierto es que fueron elegidos democráticamente, y admitir que las cámaras les impidan el acceso, nosotros siempre tenemos que pensar cuáles son las consecuencias de admitir este tipo de cosas. Podría implicar que el día de mañana no se le admita el ingreso a una persona por otras razones sospechosas también. Por ejemplo, sus creencias religiosas, o su clase social, su nivel económico, o otro tipo de razón discriminatoria. Es decir, uno cuando admite, esto es muy importante, digamos, no es una pregunta de examen, pero es una idea básica del sistema de justicia y de la vida en sociedad. Cuando uno admite que alguna autoridad tome una decisión por fuera de sus atribuciones, si uno es el Poder Judicial, ¿no? Yo digo uno, bueno, nos ponemos en el lugar de la Corte, tiene que pensar también en cuáles son los posibles escenarios, mejor dicho, cuáles son los peores escenarios posibles que aplicar ese estándar puede llevar. Es decir, yo le permito a las cámaras no dejar asumir a un legislador electo por falta de idoneidad moral, quedo abierto a que el día de mañana esa falta de idoneidad moral se funde en razones sumamente cuestionables, sumamente injustas, distintas a la comisión de delitos de lesa humanidad que se habla en este caso. Y además esto tenía otra solución, digamos. Para que estos dos tipos no hubieran sido electos, tendrían que estar procesados y condenados. Y lo cierto es que no lo estaban, ¿sí? O ya sea porque sus procesos no tenían condena firme, o porque en definitiva el Estado argentino tardó años, décadas en perseguir, juzgar y condenar los crímenes de lesa humanidad, y las consecuencias disvaliosas, entre otras, son estas, ¿sí? Entonces, el Estado de alguna forma se tiene que hacer cargo de su propia falencia, lo cual no significa profundizar en el error, pero por lo menos escarmentar en ese sentido. No sé si se entiende la idea atrás de esto, de esta crítica. Los fallos son interesantes. Me gustaría que la clase que viene podamos dedicarle un ratito. El año pasado ese tema lo dio la ayudante alumna, Jimena, así que si tiene ganas, vamos a invitarla a la clase que viene a que nos acompañe y nos explique esos fallos que ella nos conoce muy bien. Bueno, lo importante en este caso, para lo que estamos viendo hoy, es este juicio de la elección,
en cuanto a la validez, se dan las sesiones preparatorias. Esto es lo que necesito que sepan por hoy, ¿sí? Bien. El artículo 7, yo trato, para que no tengan que leer todo el reglamento, les voy pasando artículos que sirven de los reglamentos. Cuando dice RD es reglamento de diputados, cuando dice RS es reglamento de senadores. El artículo 7 del reglamento de senadores dice que el 29 de noviembre de cada año, de renovación de la Cámara, ¿se acuerdan cada cuántos años se renueva la Cámara de senadores? Cada 6 años, 3 años. Cada 6 años, o sea, el mandato dura 6 años, ¿sí? Y se va renovando por tercios. Entonces, si se va renovando por tercios, 6 dividido 3, ¿cuánto da? Cada dos. 2. Cada 2 años va saliendo un tercio, ¿sí? ¿Se entiende? Esto lo explicamos cuando hablamos de la unidad número 11. Esto surge del artículo 56, ¿sí? Entonces, lo que dice acá el reglamento de senadores, el artículo 7, sería el 29 de noviembre cada 2 años, básicamente, porque de cada año de renovación de la Cámara, se reúne para incorporar a los senadores electos. Es decir, esto no pasa todos los años porque no hay senadores electos todos los años, sino únicamente cada 2, ¿sí? Y se va a expedir sobre los títulos de los senadores electos, también como suplentes, salvo aquellos que fueran impugnados. Y ahora te muestra quiénes pueden impugnar una elección, ¿sí? Un partido político, el que fue votado en la misma elección, o un senador. Esto, de todas formas, no es demasiado importante en los incisos, sí, para que vean el tema de la renovación cada 2 años. Estos títulos que recibe la Cámara de Senadores o Diputados se pasan a una comisión, ¿sí? Dentro de las cámaras hay comisiones. En este caso, la Cámara de Senadores tiene una comisión de asuntos constitucionales, ¿sí? Que finalmente aprueba el título de los senadores electos. Esto igual es demasiado específico, no lo vamos a preguntar, no es necesario saberlo, pero sí quiero que lo entiendan en el marco del reglamento, por lo menos. Entonces, sesiones preparatorias. ¿Qué pasa? Principalmente, se eligen autoridades, se reciben a los nuevos legisladores, ¿sí? ¿Cuándo se realizan? Bueno, depende de lo que dice el reglamento de cada una. ¿Están previstas expresamente en la Constitución? Pregunto. No, no No, está. no están previstas expresamente en la Constitución. Bien. Pasamos ahora a las sesiones ordinarias. Comienzan el 1 de marzo de cada año y duran hasta el 30 de noviembre. Esto algunos autores dicen, bueno, queda demostrado que, creo que Vidar Campos lo dice, para la Constitución el Poder Legislativo al final no es tan importante porque es el único de los tres que tiene un receso total durante una parte del año, ¿sí? Si bien el Poder Judicial también tiene receso, esos recesos se cubren con turnos, digamos, con juzgados de turno. Esto no pasa con el Congreso. De hecho, muchas de las soluciones constitucionales a cosas que puede hacer el presidente traen específicamente prevista la idea de que si las hace durante el receso del Congreso tendrá que convocarlo expresamente para una sesión extraordinaria para poder darle validez a ese acto. Algo de esto charlamos en la clase anterior. ¿Cómo empiezan las sesiones ordinarias? Con algo que generalmente vemos por la tele, por YouTube, que es el discurso del presidente. ¿Se acuerdan? Se dice que es un acto meramente protocolar, digamos que el discurso del presidente no es necesario para que las sesiones puedan comenzar, sino que las cámaras por sí mismas, como dice el artículo 63, comienzan a trabajar. Entonces, explícitamente se dice que las cámaras tienen la posibilidad de autoconvocarse aún si no fueran convocadas por el presidente con el discurso inaugural. En estas sesiones, las cámaras tienen todas sus facultades, porque es aquí donde van a empezarse el trabajo legislativo propiamente dicho, en la discusión y sanción de proyectos de ley.
Y por regla general, las sesiones ordinarias deben ser públicas. ¿Sí? Esto es una derivación de la forma republicana de gobierno, y pueden encontrarlo en el artículo 31 del reglamento de la Cámara de Diputados. Creo que es el 31, a ver si mal no recuerdo el 31, pues lo dije medio de memoria, pero no lo tengo abierto acá. Sí, las sesiones ordinarias son, por regla general, públicas. Y de hecho, la forma, digamos, con las nuevas tecnologías, nuevas entre comillas, tanto cada una de las cámaras tiene un canal de YouTube para que uno, si está interesado, pueda visualizarlas, cosa que generalmente pasa cuando se debaten proyectos especialmente relevantes para la sociedad, como puede haber sido, por ejemplo, el de interrupción voluntaria del embarazo. Luego tenemos las sesiones de prórroga. Son aquellas que se desarrollan una vez que concluyeron las ordinarias, ¿sí? Para proseguir con el tratamiento de los temas pendientes. Es decir, temas que se habían empezado a debatir, que llegamos al 30 de noviembre y no se votaron, ¿sí? Por la afirmativa o negativa del proyecto, y es necesario prorrogar las sesiones. Esta convocatoria a sesiones de prórroga puede ser hecha por el Poder Ejecutivo, pero también por el propio Congreso, ¿sí? Volviendo a un ejemplo que di antes, en Argentina pasó con las sesiones de prórroga, por ejemplo, con el proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que terminó finalmente siendo sancionado en sesiones de prórroga durante el mes de diciembre. Esto lo vamos a encontrar no solo en el artículo 63, la posibilidad de prorrogar, sino en el artículo 99, inciso 9, que faculta al presidente para prorrogar las sesiones del Congreso. Tenemos también las sesiones extraordinarias, ¿sí? Que surgen también de los artículos 63 y 99, inciso 9, pero se interpreta que solo el presidente puede convocar a las sesiones extraordinarias. ¿Sí? El Congreso, a diferencia de las de prórroga, no puede autoconvocarse a sesiones extraordinarias. Algunos autores interpretan que sí, pero en general se ha entendido que no se pueden llamar a extraordinarias. Porque las de prórroga lo que se hace es que se convocan antes de que termine el periodo, ¿sí? Cuando no se agotó el temario. Las extraordinarias tienen que ver con razones de grave interés, de orden, ¿sí? Como diría el proyecto de Alberdi, por ejemplo, con temas de intervención federal, ¿sí? O estado de sitio, ese tipo de cuestiones generalmente llevan a la declaración o a la convocatoria a sesiones extraordinarias. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre las sesiones de prórroga y las sesiones extraordinarias? Las de prórroga pueden ser convocadas por el propio Congreso o por el presidente, y es para terminar un tema que no quedó agotado durante las sesiones ordinarias, ¿sí? Las extraordinarias las puede convocar únicamente el presidente, y no es para agotar un temario no agotado, sino para tomar algunas de las decisiones importantes de gravedad institucional que la Constitución establece esta conjunción de órganos. De hecho, nosotros buscamos Puede ser un estado de sitio. sí, por ejemplo. Una consulta, profe, ¿las de Sí. prórroga tienen algún tiempo límite para ser convocadas? No, por lo menos en la Constitución. Fíjense, ejemplo de sesiones extraordinarias encontramos, por ejemplo, en el 99, inciso 20, ¿sí? Cuando dice que el Poder Ejecutivo puede decretar la intervención federal, ¿sí? En caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Si buscamos receso, lo mismo en el 75, inciso 29, que hablamos del Congreso de la Nación, que dice que es el Congreso quien declara el estado de sitio, y puede aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, estas decisiones, cuando el Poder Ejecutivo las toma,
tiene que convocar siempre a extraordinarias para que el Congreso las convalide o las deje sin efecto. Bien, estos son los 4 tipos de sesiones, entonces. Preparatorias no están en la Constitución, se reciben a los legisladores, se toman juramento. Ordinarias van de marzo a noviembre, se debaten los proyectos, son públicas. Extraordinarias, de prórroga, perdón, se convocan por el presidente, por el Congreso, para votar un temario no previsto, no votado. Extraordinarias las convoca el Ejecutivo para tomar alguna decisión importante. En la unidad 13 van a encontrar, o depende del libro que estén leyendo, la idea de asambleas legislativas. ¿Qué es una asamblea legislativa? Es cuando, en ciertos supuestos excepcionales que la Constitución prevé, las cámaras trabajan de forma conjunta. Si bien por regla general dijimos que las cámaras sesionan separadamente, en algunos supuestos las cámaras deben trabajar en forma simultánea, no simultánea, sino en forma conjunta, todos juntos. Por ejemplo, en la apertura de las sesiones ordinarias, que se hace ante todo el Congreso, en el mismo salón. Lo mismo cuando se recibe el juramento al presidente y al vicepresidente, cuando se les acepta o rechaza la renuncia. Este tipo de supuestos son de asambleas legislativas. Pero la regla general es que las cámaras sesionan en forma separada. ¿Cuál es la forma de trabajo parlamentario? Tiene que haber cierta coordinación entre las cámaras. Fíjense lo que dice el artículo 65. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Bien, simultáneamente, que no significa conjuntamente, entienden la diferencia. Pueden ser simultáneas pero separadas. Ninguna de las cámaras, mientras están reunidas, puede suspender sus sesiones más de 3 días sin consentimiento de la otra. Es decir, que tiene que haber cierta equivalencia en el trabajo de cada una de las cámaras. Justamente el único caso donde sí o sí el trabajo tiene que ser separado, bien simultáneo pero separado, es en el caso de las sanciones de leyes, donde el proyecto ingresa por una de las cámaras, en caso de mayoría se aprueba ese proyecto, pues la mayoría podrá ser diversa de acuerdo a la naturaleza del proyecto, luego se pasa a la otra cámara y se continúa con el trámite legislativo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver qué es lo que pasa si la cámara también lo aprueba, que vamos a ver si la cámara lo rechaza o si le hace algunas modificaciones. Todo eso da lugar a distintos escenarios. Con respecto a la publicidad de las sesiones, si bien ninguna norma, digamos, constitucional dice expresamente que las sesiones deben ser públicas, salvo algunos casos aislados, uno lo vimos, lo dijimos, si mal no recuerdo, en la clase anterior, que es el artículo 59, donde dice que expresamente esta sesión donde se lee la sentencia debe ser pública, o el 99 inciso cuarto, cuando se da el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces. Los reglamentos de las cámaras sí prevén la publicidad, ¿sí? Tanto en el artículo 31 del reglamento de diputados que leímos hace un ratito, como en el artículo 18 del reglamento de senadores. De todas formas, insisto y reitero, esta publicidad de los actos públicos es un requisito y una derivación y una consecuencia de la forma republicana de gobierno. Hoy en día, les digo, los canales de YouTube garantizan esta publicidad. El quórum, ¿bien? Lo dijimos, lo venimos diciendo. Lo voy a copiar y a pegar porque no quiero errores acá. Saber diferenciar quórum de mayoría es esencial. Macarena, vi que escribiste no sé si es un mensaje para mí o un mensaje privado que quedó acá. ¿Me escuchás? Bueno, en ese caso, me decís. Fue cuando habías preguntado si se había entendido que era una sesión extraordinaria y bien. una... ¿Querés que lo repita? No, ya lo entendí. Después. Perfecto. Después lo entendí. Gracias. Bien. De nada, gracias a vos. El quórum es el número de miembros que requiere un cuerpo colegiado, es decir, en este caso el Congreso, pero puede ser, no sé, una asamblea de nuestra Comisión 5, ¿sí? Un grupo de personas, básicamente, para empezar a sesionar, es decir, para poder sentarse y empezar a discutir. Entonces, esto no tiene nada que ver con la cantidad de votos para tomar una decisión, ¿sí? Porque la cantidad de votos para tomar una decisión, ¿qué es? ¿Una qué?
Una mayoría. La mayoría. Sí. Una mayoría. Entonces, quórum, cantidad de votos necesarios para empezar a trabajar. Mayoría, necesidad de votos para tomar una decisión. Esa decisión puede ser sancionar una ley o condenar a alguien en juicio político, iniciar el juicio político, ¿sí? Entonces, eso va por otro lado. ¿Se entiende esto, no? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, somos 15 acá. Nosotros podríamos decir, la comisión 5 no va a tener clase si no hay un quórum de 8 personas, incluyendo al docente, por ejemplo. Entonces, si llegamos, somos 7, no podemos dar clase. Llegamos, somos 6, no podemos dar clase. Si llegamos y somos 10, empezamos. Con 8 empezamos, ¿sí? Eso es el quórum, la cantidad mínima de miembros presentes. Por supuesto que en un sistema republicano, lo ideal sería que todos los miembros que forman parte de una asamblea o de un cuerpo del Congreso concurran. Sin embargo, en la práctica, y por diversas razones, esto es imposible o muy difícil. De hecho, en la noticia que van a leer hoy en Infobae sobre esta necesidad de postergar el inicio de las sesiones tenía que ver justamente con la posibilidad de dar quórum. En nuestra Constitución esto está aplicado muy sencillo en el artículo 64, que dice que ninguna de las cámaras entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Entonces, atentos, si bien, y atentas, si bien el artículo 64 habla de mayoría, no habla de una mayoría en el sentido de la votación, sino habla de una mayoría en el sentido de que los presentes superen a los ausentes, ¿sí? Es un quórum de mayoría absoluta, es decir, que más de la mitad tienen que estar presentes. Es decir, en el caso de diputados, si son 257, la mitad sería 128,5, o sea, 129, ¿sí? Con 129 la Cámara de Diputados comienza a sesionar. Se ha hablado un poco sobre esta facultad de las minorías de compeler a quienes no asistan, ¿sí? Esto surge también del artículo 64, donde dice que un número menor puede compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Esto quiere decir, si de los 257 diputados hay 200 que no van nunca, la Constitución prevé en el artículo 64 que esos 57 podrían intimar a los que faltan para decir, che, vengan, den quórum, preséntense que tenemos que sacar las leyes. Esta facultad nunca ha sido ejercida en la realidad, ¿sí? Y en definitiva la falta de quórum, como estrategia política, cuestionable o no, se ha constituido en una realidad, y suele suceder que un grupo de legisladores opuestos, digamos, o desinteresados en la sanción de un proyecto, bloqueen esa decisión mediante la falta de quórum, lo cual tiene también matices y discusiones posibles, pero en definitiva lo que sí es importante para el caso es esta cuestión que les estoy diciendo. Salvo una vez en el año 1991, nunca se aplicó una multa a legisladores renuentes a comparecer, ¿sí? Para ir terminando, las mayorías es un concepto completamente distinto al quórum, ¿sí? Hace referencia a la proporción de votos necesarios para tomar una decisión. Las mayorías pueden ser simples, que es pluralidad de sufragios, es decir, nosotros somos 15, ¿no? ¿Qué sería una mayoría simple? Que vamos a elegir, vamos a decir quién quiere ser el presidente de esta comisión. Entonces, somos 15 y Juan obtiene 8 votos, Agustina obtiene 5 votos y Agustina obtiene 8 más 5, 13, 2 votos, ¿sí? Ahí Juan sería vamos a hacerlo más cerquita, vamos a ver que Juan obtiene 6 votos, 7 votos, 7 votos, y Agustina, y yo 5, Agustín 6, ahí está. Eso es una mayoría simple, porque la cantidad de votos que reunió Juan, que ahí festeja su presidencia de comisión, es mayor a la de cualquier otro miembro, ¿sí? Sacó más votos que Agustina, sacó más votos que yo, sacó más votos que Jorge, sacó más votos que Keila. Eso es una mayoría simple. En ese caso, justo en ese ejemplo, por eso lo cambié, 8 votos coincide con otra mayoría, que es la mayoría absoluta, porque también es más de la mitad, ¿sí? Pero si en el ejemplo que tendría que haber dado yo desde el principio era con 7, era una mayoría
simple, pero no era una mayoría absoluta, ¿sí? Porque además de los 7 votos de Juan, iba a haber 8 otros votos dando vueltas por ahí. ¿Se entiende la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta? Mayoría absoluta es más de la mitad, mayoría simple es una cantidad que supera a cualquier otra de las cantidades. Es muy sencillo. También existen mayorías calificadas, es decir, que superan la mitad más 1. En general, la Constitución establece que la forma de computar estas mayorías es sobre los miembros presentes, pero en algunos casos también puede ser sobre los totales, ¿sí? Esto es una discusión que se daba, por ejemplo, con el tema de la reforma constitucional, que vimos en la unidad número 4, si debía computarse, no decir nada sobre los totales o sobre los presentes. La mayoría de estas mayorías agravadas o calificadas es de los 2/3, ¿sí? La reforma del 94 estableció varias mayorías agravadas, ¿sí? Los artículos 39, 40, 99, inciso 3, donde puso mayoría absoluta de la totalidad de miembros, y después en los 75, inciso 22, 99, inciso 4, con 2/3, ¿sí? Por ejemplo, para la cuestión de los tratados internacionales, para el acuerdo del Senado en la designación de magistrados, se estableció la necesidad de que el Senado preste su acuerdo con los 2/3 de sus miembros, ¿sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría agravada? ¿Sí? Mayoría simple supera al resto de cada uno de los votos que fue juntando las decisiones distintas o las opciones distintas. Absoluta es más de la mitad y agravada puede variar en cada caso, pero en general en nuestra Constitución es de 2/3. Hasta acá, por hoy, ¿qué preguntas tienen? ¿Se fue entendiendo? Vamos a ver la clase que viene el tema de las comisiones del Congreso, la posibilidad del pedido de informes de los ministros del Poder Ejecutivo. Vamos a ver la formación de bloques, ¿sí? La cuestión de la disciplina partidaria. Y vamos a ver los privilegios e inmunidades de los legisladores, ¿sí? También vamos a ver la posibilidad del desafuero. Entonces, la clase que viene estaríamos finalizando esta unidad 13. Nos seguiremos viendo por este medio, porque evidentemente la situación del frío y la falta de presencialidad se va a mantener. La clase queda grabada para su consulta posterior y como siempre me pueden escribir por el campus para consultas sobre los temas. Así que si no tienen preguntas, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Gracias. profe. Listo, Que sigan profe, bien. gracias. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego.